Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran hoy? Me da gusto. Pues hoy vamos a iniciar, quisiera compartirles un tema que lo he titulado ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca del diezmo y de las ofrendas voluntarias? Les vuelvo a repetir, ¿qué enseña la palabra de Dios acerca del diezmo y de las ofrendas voluntarias? Veamos qué la palabra diezmo significa en hebreo, de la concordancia de Strong. Significa ma'ashar, que son diezmos, por lógica, ¿no? Diezmo, décima parte o impuestos. La palabra ofrenda en hebreo de la concordancia Strong significa minja, que significa presente, regalo, ofrenda, una donación, homenaje, una ofrenda de sacrificio. Vamos a iniciar primero ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca del diezmo, no? Muchos hoy en día predican el diezmo y quiero que podamos entender con claridad a través de las escrituras, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos entender cuando se habla del diezmo? ¿Y qué es lo que el diezmo significaba para el pueblo de Israel? ¿Y qué es lo que representa para nosotros en el día de hoy? En el libro de Génesis no hay ni una afirmación de parte de Dios con respecto a diezmar de una demanda. Cuando leemos en el libro de Génesis, podemos leer desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, no hay ninguna demanda que Dios demande. Bueno, por lo pronto, no hay ninguna demanda o que Dios exija de que el ser humano debe de dar, ofrendar o sacrificar. Acompáñenme a Génesis capítulo 4, por favor. Vámonos rapidito a Génesis capítulo 4. El primer sacrificio que se menciona ahí es acerca del de Caín y el de Abel. Veamos qué es lo que dice aquí, ¿no? Dice en el versículo 3 del capítulo 4, dice, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Eso es lo que aquí es la primera vez que se menciona que un ser humano da un sacrificio desde el inicio de las Escrituras. Pero como podemos ver aquí, Dios no ha pedido o no ha demandado de que se le dé una ofrenda o un sacrificio. Podemos ver que a pesar de que las ofrendas Abel la dio con un corazón dispuesto, agradecido, y Caín lo dio también, pero con un corazón, ¿verdad?, muy distinto. Lo hizo no solamente por compromiso. Pero podemos ver aquí, ¿verdad?, que fue voluntariamente, fue por iniciativa propia, no fue una demanda. Dios no le dijo, hey, quiero un sacrificio de los dos, no. Dice que al pasar el tiempo, como Caín como Abel trajeron una ofrenda al Señor de lo que ellos trabajaban. Y es la única ofrenda que se menciona del capítulo 1 al capítulo 6. No se menciona que ni Adán, no se menciona ni de que los demás hijos o más hermanos hicieron lo mismo que Caín y Abel. Solo se menciona una sola vez que a Dios se le presenta dos ofrendas que fueron solo de parte de Caín y de Abel. Y lo más interesante, como les dije, ¿no?, que aquí Dios no demanda ninguna ofrenda, no demanda nada, es por iniciativa propia. Más podemos leer también desde el principio, como les dije, desde Génesis, que no hay ni un mandato específico de parte de Dios de que debían de dar una ofrenda como sacrificio a Dios. Bueno, eso es lo que registra la palabra en lo que hemos leído. En lo que hemos leído no dice nada de que deben de dar, ¿no? Sabemos que había en el corazón de ellos, ¿verdad?, que tenía que haber una ley como un sacrificio para Dios, ¿no? Pero no dice específicamente o no dice, ¿verdad?, de que Dios demandaba. Mientras, el capítulo 1 al capítulo 6, de que Dios demandaba. Todo fue voluntariamente. Mas también la palabra de Dios no indica de cuánto fue lo que ofrendaron. Solo dice que ambos trajeron una ofrenda y dice que Caín presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba de la tierra y por parte de Abel las primeras crías más gordas de sus ovejas. Y se las llevó a Dios como una ofrenda, mas no indica tampoco cuánto llevó. No habla de un 10%, de un 2%, de un 20%, no habla de un 50%, no habla ni del 100%. Solo se indica que se le llevó una ofrenda a Dios. Mas podemos ver todavía aquí de que no hay nada de que Dios haya demandado. Todo fue voluntariamente.
Mas ambos dieron una ofrenda, mas nos dice que Dios se los pidió. No había un mandato, como les acabo de comentar, pero aparentemente había una revelación de una ley acerca de que tenía que haber un sacrificio de animal, pero no dice qué porcentaje, sino que fue voluntariamente. No hubo una demanda, no hubo una cantidad o una frecuencia que ellos tenían que seguir como un mandato, no. Fue solamente una sola vez que se menciona que ellos lo hicieron. Vamos a ver ahora, si me acompañan para Génesis capítulo 20, por favor. Capítulo 8, versículo 20. Dice así: entonces Noé construyó un altar en honor del Señor y tomó algunos animales de cada animal puro y de cada ave pura, los quemó completamente, ofreciéndolos como sacrificio en el altar. Esto ya después del capítulo 6. Aquí también Noé podemos ver que por iniciativa propia Noé ofrece un sacrificio al Señor. Podemos ver que hay una ofrenda a Dios y que Noé lo hizo completamente por iniciativa propia, o sea, voluntariamente. Noé lo hizo porque él lo deseó en su corazón hacerlo y no por un mandato. Veamos también la vida de Abraham. Noé lo hizo por lo que Dios le prometió, ¿no? Construye un arca, súbanse ustedes y sus hijos, que voy a iniciar algo nuevo, ¿no? Dice que cuando llegaron, se bajaron del arca, construyó un altar en el cual él sacrificó de los animales, ¿no? Pero fue iniciativa propia. Aquí no demanda a Dios tampoco una ofrenda, no le demandó a Noé que sacrificara algo, solamente fue iniciativa propia de Noé. En Génesis capítulo 12, versículo 7, veamos qué dice. Yo les voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó ahí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. El significado de altar en hebreo significa misbeach, que quiere decir lugar de sacrificio. Es un santuario formado del verbo sabah, que significa matar un animal, normalmente para un sacrificio. Entonces podemos ver de nuevo que también Abraham dio una ofrenda, un sacrificio para Dios voluntariamente. No hay ni un mandato o una demanda de parte de Dios. Cuando Dios le promete a Abraham de lo que va a hacer con él, él da una ofrenda a Dios, edifica un altar voluntariamente. Como les dije, solo Abraham lo hace como respuesta a la promesa que Dios le hace. Es como decirle a Dios gracias por las promesas y por iniciativa propia ofrece el sacrificio de un animal a Dios. También dice que después de que Lot se separa de Abraham, Dios le vuelve a confirmar la promesa de hacer de él un gran líder de una gran nación. Dice en Génesis capítulo 13, versículo 18. Entonces Abraham levantó su campamento y fue a vivir a Hebrón, junto al bosque de Mamre. Ahí construyó un altar para adorar a Dios. Y de nuevo Abraham, por voluntad propia, le hace otra ofrenda a Dios, y no por mandato de Dios, sino porque le nació hacerlo, por agradecimiento a la promesa que ya le había dado. Hasta aquí podemos seguir viendo ya que todo es voluntario. Aquí todavía no hay ni una demanda, ni una ley universal, no hay ni un mandamiento aún. Todo lo hacen, hasta ahorita, lo han hecho por agradecimiento, porque les nació, lo hicieron por iniciativa propia, porque quisieron dárselo al Señor. Aquí tenemos ofrendas voluntarias. Estas personas, como las estuvimos leyendo, Caín, Abel, Noé y Abraham, dieron a Dios de sus propias posesiones, motivados por agradecimiento, por amor a Dios, y lo hicieron solamente porque les nació del corazón y no por un mandato de Dios. Ese es el patrón de la ofrenda voluntaria. Dar por agradecimiento, lo que hicieron ellos. Ellos lo dieron por agradecimiento, aunque poquito diferente con Caín, ¿no? Él lo dio por obligación, pero aún así fue voluntariamente. Nadie dijo Caín que lo tenía que dar, ¿no? Mas ahora veamos en Génesis capítulo 14, versículo 20. Por primera vez se menciona el diezmo. Aquí Abraham acaba de llegar de pelear contra Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, en el cual salió victorioso. Después de que salió victorioso en el valle de Sabe, mas Abraham llevó un enorme botín después de que luchó contra estos y los venció. Dice que recuperó, que agarró un botín tan grande, ¿no? Y se lo da a un sacerdote.
llamado Melquisedec. Dice en el capítulo 14, versículo 18 al 20, dice así: ahí Melquisedec, que era rey de Salem, o sea, Salem que es Jerusalén, traducido. Bueno, antiguamente se llamaba Salem, más ahora Jerusalén. Dice, ahí Melquisedec, que era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bendijo a Abraham diciendo: Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. De inmediato Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había recuperado. Aquí Abraham se encuentra con el rey de Salem. Salem, como les dije, es el nombre antiguo de Jerusalén. Mas el rey de Salem era un hombre llamado Melquisedec, que no solo era un rey, sino que según en el libro de Hebreos también era un sacerdote. Entonces, cuando Abraham mira a este hombre que representa a Dios, Abraham quiere expresar su gratitud y dar gracias a Dios por la victoria que Dios le había dado, por el cual él le da el 10% del botín que él había tomado. Entonces, lo que hace Abraham es darle la 10ª parte de todo a este rey y sacerdote de Salem, de Jerusalén. Más de nuevo, Dios no le dio ningún mandato a Abraham. Abraham, todo lo que tomaste, aunque no era tuyo, no le dijo, dáselo a ese sacerdote. Él lo hizo solamente de nuevo por voluntad propia, iniciativa propia, por agradecimiento por lo que Dios le dio por haber recuperado a su sobrino. Él por agradecimiento le da la 10ª parte. Mas podemos ver una cosa muy interesante. Abraham vivió 160 años y en ningún momento en las Escrituras se registra antes o después de esto sucedido que Abraham jamás volvió a diezmar. En lo que podemos leer de lo que después de esto, Abraham nunca diezmó de lo suyo. Antes de esto, él nunca diezmó de lo suyo. Ofrendó voluntariamente, pero nunca diezmó. Después de cuando él recupera, o sea, toma este botín, da la 10ª parte a este Melquisedec, a este sacerdote que representaba a Dios. Pero después de ahí, él no se vuelve a mencionar, o la palabra de Dios no lo registra, que Abraham volviera a diezmar. Lo que podemos leer en las Escrituras es que Abraham nunca diezmó nada de sus bienes o de un décimo anual, sino que diezmó de un botín que los reyes, a los reyes que él había derrotado. Eso lo pueden ver también en Hebreos capítulo 7, versículo 2. Ahora veamos más para adelante, en Génesis capítulo 28, versículo 20 al 22. Aún así, él diezmó, pero no era un mandato. Recuerden que Abraham cuando diezmó no era un mandato, no era una ley. Hasta el momento todo fue voluntario. Todo fue porque él quiso darlo, no porque Dios lo haya demandado. Porque la palabra no lo enseña, o sea, no lo habla, o sea, no dice que lo menciona que era un mandato. Dice así en Génesis capítulo 28, versículo 20, del versículo 20 al 22, y dice: luego Jacob prometió: si Dios va a estar conmigo, me va a proteger de este viaje, me va a dar comida, vestido, y me va a traer sano y salvo de regreso a la casa de mi papá, o sea, en otra versión. Entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que puse como recordatorio será casa de Dios, y le daré a Dios una 10ª parte de todo lo que Él me dé. Aunque aquí es una propuesta mala, ¿no? Una propuesta como de conveniencia. Si tú me das, yo te doy. Pero Él decía, todo lo que tú me des, yo te voy a dar la 10ª parte. Y volvemos a ver aquí también que Dios no le dijo, ¿verdad?, de que dame. Fue voluntariamente. Aquí Jacob estaba haciendo un voto a Dios y dice que si Dios iba a estar con él y lo protegiera de su viaje y le diera comida, vestido, y que lo trajera sano a su casa, a su padre, entonces que el Señor será su Dios, ¿no? Qué propuesta tan mala, ¿no? De parte de Jacob. En pocas palabras, está diciendo a Dios que si lo ayuda en todo, Él le va a servir. Qué propuesta, como les dije, tan mala. Quiso comprar a Dios al darle un 10º para acabarla lo que Dios quiere. Que cinismo, aún así también por la iniciativa propia, Jacob le da esta 10ª parte. O sea, hubo un cinismo aquí con Jacob, lo podemos ver, ¿no? Esta es una propuesta, o sea, qué mala, ¿no? O sea, ¿cómo quieres comprar a Dios? Si tú me das, Señor, te voy a la 10ª parte. O sea, eso
Eso no para los ojos de Dios no estaba bien, pero lo dijo y aún así fue algo voluntario, fue de iniciativa propia. Mas ahora veamos acerca de la ofrenda obligatoria, porque antes de la ley mosaica había una ofrenda obligatoria. Dice en Génesis 41, como ya sabemos que José fue vendido como esclavo en Egipto por causa de sus hermanos, mas después que fue encarcelado por las acusaciones de la esposa de Potifar, más después dicen que Faraón tuvo un sueño. Después, pues ya todos conocemos esa historia, lo estuvimos estudiando, recuerden que al principio, ¿no? Cómo él fue acusado, fue metido a la cárcel. Después que Faraón tuvo un sueño, Dios le revela un sueño a este Faraón de lo que iba a pasar. Y pues José le revela el sueño, ¿no? De lo que va a pasar, de los 7 años de abundancia y los 7 años de hambre. Más Dios le da una revelación a José y le da un plan para llevar a cabo. Mas José le muestra a Faraón cómo prepararse por revelación de Dios. José le muestra un plan, cómo sobrevivir los 7 años de hambre. Dice en Génesis capítulo 41, versículo 34 al 36. También le sugirieron que nombre gente que se encargue de recoger la quinta parte de las cosechas durante los 7 años de abundancia. Aquí le está dando el plan. Durante los 7 años de buenos que van a venir, su majestad debe darles autoridad para que junten y almacenen en las ciudades todos los alimentos y el trigo. Ese alimento quedará guardado para usarlo durante los 7 años de hambre que habrá en Egipto. Así el país no quedará arruinado por el hambre. Aquí habla de una quinta parte, que es un 20% que se le está poniendo al pueblo de Israel. Aquí se le cobró un impuesto para la economía de Egipto, 1/5 de la producción de la tierra, o sea, el 20%, y esto fue plan de Dios para que pudieran sobrevivir en el tiempo de los 7 años de hambre. Aquí ya no es una ofrenda voluntaria, esto ya aquí es una obligación, esto ya era obligatorio. Es la primera vez que se menciona que cobran impuestos en una nación. Mas veamos también que dice en Génesis capítulo 47, versículo 24. Pero en tiempo de cosecha deben darle al faraón una quinta parte de lo que recojan. Las otras 4 partes serán de ustedes. Tendrán semilla para sembrar y comida para ustedes y para sus familias y para sus hijos. Dividan 4, son 5 partes. Una parte será para que siembren semilla, para sembrar, comida para ustedes, para sus familiares y para sus hijos. La quinta parte regresa para el país, para Egipto, para financiar la nación, para que la nación pudiera seguir funcionando. Ese era el impuesto que se le dio a la nación, que tenían que dar 1/5 de todo lo que producían para que la nación pudiera sobrevivir. O sea, para la familia se les permitió quedarse con 4 partes. La primera, como les dije, semilla para sembrar. Segundo, comida para ustedes. Tercero, para sus familias. Y la 4ª parte para sus hijos. Mas aquí el Señor, como les dije, la 5ª parte tenía que regresar, tenía que entregárselo a Faraón, o sea, al gobierno, para que pudiera funcionar. Y para que pudiera también, ¿no? O sea, eran impuestos para que pudiera ser un sustento para una nación y cubrir las necesidades del pueblo. Mas ahora veamos desde la ley de Moisés hasta Jesús y veamos qué nos dice. Recuerden que es la primera vez que se menciona los impuestos. No eran diezmos, eran un impuesto que se les cobró 1/5 de lo que ellos cosecharan. Mas ahora veamos de lo que dice acerca de los diezmos desde Moisés hasta Jesús. Veamos la ofrenda obligatoria, o sea, el diezmo. El diezmo dice en Levíticos 27, versículo 30. Le voy a leer en la versión TLA. La 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenecen. También me pertenece la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. El que quiera recuperar algo de esta 10ª parte tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. Nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Si lo hacen, tanto los buenos como los malos serán míos y no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí para los israelitas. Aquí habla del diezmo del Señor o del diezmo de los levitas. Y la razón por la que los llaman los diezmos, dice en Números 18, capítulo 21,
yo les doy a los levitas la 10ª parte de lo que tienen los israelitas como parte que les corresponde en compensación por el trabajo pesado que ellos hacen en la carpa del encuentro, o sea, en el santuario. O sea, los diezmos eran para los levitas, que eran los sacerdotes, y la 10ª parte que se les entregaba era para sus necesidades, como para sus familias, pero también ellos tenían que dar de esos diezmos que recibían, la 10ª parte para el Señor. Dice, volvamos para Levíticos capítulo 27, versículo 30, pero ahora les voy a leer hasta el 32. Dice, la 10ª parte de lo que produzcan los campos sembrados y los árboles frutales me pertenecen. También me pertenecen la 10ª parte de los ganados y de los rebaños. El que quiera recuperar algo de esa 10ª parte tendrá que pagar un 20% más del precio establecido. O sea, todo lo que era de la tierra, la semilla de la tierra, lo que eran los frutos, todo esto, ellos podían recuperarlo. Si ¿sabes qué, Señor? No lo quiero dar, mejor quiero quedarme con esto. Entonces, la palabra de Dios dice que tenían que dar un 20% más para quedarse con sus frutos, quedarse con su semilla, con la tierra. Pero Dios dice, lo único que no pueden redimir son los animales, los becerros. No pueden redimir esos animales porque eso le pertenecen a Dios. En pocas palabras está diciendo, si te quieres quedar con tu fruto, tienes que pagar un 20% más y pagarlo con dinero. Más en cambio, el diezmo del ganado, o sea, el décimo de todo del cordero y del becerro, nadie debe quedarse con los animales. Buenos, como ya les puse, o como les leí ahorita, buenos, y presentarme los animales. Ay, perdón, creo que me brinqué. O sea, los únicos animales ellos no pueden quedarse con los animales. Ellos pueden recuperar lo que es las frutas, las semillas, las tierras, pero los animales no podían ser redimidos. Eso le pertenecían a Dios solamente. En otras palabras, ellos podían pagar el 20% con dinero en cambio de la tierra, la semilla, el fruto, pero no podían pagar los animales porque eso era para el Señor y no podían ser rescatados. Esos eran los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Dice en el mismo ahí versículo 33, dice, nadie debe quedarse con los animales buenos y presentarme los animales malos. Si lo hacen, tanto los buenos como los malos serán míos y no podrán rescatarlos. Todo lo demás lo podían rescatar, pero los animales le pertenecían a Dios. ¿Cuánto tiempo nos queda, Rosa? Okay. El diezmo de los levitas era el 10% de todo con respecto a la tierra y animales. Y todo eso le pertenecía a Dios. Y eso no era una ofrenda voluntaria, sino era un mandato, un impuesto para el pueblo de Israel. Si no lo hacían, recuerden lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 8 y 9. Robará el hombre a Dios, pues ustedes me han robado. Pero dicen, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos, en las ofrendas. Con maldiciones están malditos porque usted, la nación entera, me ha robado. El 10% era de Dios, como la tierra, los frutos, los animales, eran para apoyar a los sacerdotes, o sea, a los levitas, porque ellos se encargaban de las cosas del tabernáculo como también de las cosas de la nación. Mas ahora veamos que también se habla de un segundo diezmo. Recuerden que el primer diezmo era para los levitas, para que ellos pudieran sobrevivir. A ellos no les tocó ninguna heredad de tierra. Dijo, yo soy su heredad, dijo Dios. Yo soy su heredad. La 10ª parte será para ustedes, para sus hijos, para sus casas, para que vivan como el pueblo también. No que vivan como ricos, no, para que vivan también como ellos. Pero ellos también de lo que recibían también tenían que diezmar para el Señor. Pero eso se le llamaba el diezmo para los levitas. Como les dije, ahora veamos que también se habla de un segundo diezmo. Ya no es un diezmo, ya no solamente el 10%, ahora se habla de otro diezmo. Dice en Deuteronomio capítulo 12, versículos del 6 al 19. Pero solamente leeré hasta del 6 al 12. Dice así. Bueno, del 5 al 12 dice, Dios elegirá un lugar para vivir entre ustedes y allá deberán ir para adorarlo, llevando las ofrendas que quemarán en su honor. Allá también llevarán la 10ª parte de todo lo que ganen, sus ofrendas voluntarias, las primeras crías de sus vacas y ovejas y cualquier otra ofrenda que hayan prometido darle.
En ese lugar celebrarán una fiesta y se alegrarán juntos con sus familias y esclavos y con todos los de la tribu de Levi que vivían entre ustedes. Recuerden que deben compartir con ellos lo que yo les dé, pues ellos no recibirán ninguna porción de tierra en propiedad, porque Dios era su propiedad. Aquí también se demanda otro diezmo, otro 10% más. Este diezmo se tenía que llevar a Jerusalén para ser comido por familias, los amigos, con el pueblo, con los levitas en el santuario. Este era un segundo mandamiento. Tomen otro 10%, vayan a Jerusalén y convivan. Promuevan la unidad como pueblo. Otro segundo diezmo. Aquí estamos hablando ya del 20%, ya no estamos hablando solamente del 10%. Estamos hablando del 20%. Más ahora veamos en Deuteronomio 14:28 que Dios demanda otro diezmo. 10%. Y dice en el capítulo 14 de Deuteronomio 14, versículo 28, que Dios demanda otro diezmo. Dice así: al final de cada 3 años, deberán llevar la 10ª parte de todas las cosechas de ese año y la guardarán en sus ciudades. Luego los levitas vendrán porque no tienen tierra propia. También los inmigrantes, los huérfanos, las viudas que estén en tus ciudades, y comerán y quedarán satisfechos para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas. Ya estamos hablando ya ahora de un 30%. El primer diezmo era llamado el diezmo de los levitas. El segundo era llamado el diezmo de los festivales. El tercero, que era cada 3 años, era llamado el diezmo de los pobres, o sea, como un bienestar social para los huérfanos, las viudas, los extranjeros. Ahora nos damos cuenta que no era tan solo el 10% que daban los israelitas. Estos 3 diezmos eran impuestos para que la nación pudiera funcionar y no eran ofrendas voluntarias. Estas ofrendas, estos diezmos no eran cosas eran más que impuestos, como los que nosotros pagamos aquí en Estados Unidos. Trabajas, te quitan como el 20% de lo que tú ganas. Vas a la tienda, te quitan impuestos casi de lo que compras mientras no sea comida, pero todo te cobran impuestos. Entonces, estos impuestos que ellos era para la nación, también nosotros tenemos los impuestos aquí también en Estados Unidos, como en México, como el IVA. Son impuestos que ellos te quitan, son impuestos que tú tienes que pagar. Mas esto no termina ahí, sino que también Dios tiene otro mandato para el pueblo de Israel, para bendición de los necesitados y extranjeros. Dice Levíticos capítulo 19, del versículo 9 y 10. Dice: cuando llegue la época de la cosecha en su campo, no coseche hasta el último rincón de la tierra, ni se devuelva a recoger lo que cayó al suelo. No recolecte todas las uvas de los viñedos, ni recoja de lo que se caiga al suelo. Déjenla para los pobres, el emigrante, porque yo soy el Señor, el Dios de ustedes. En pocas palabras está diciendo el Señor: vale más que me obedezcan. O sea, Dios le está diciendo: cuando cosechen, no cosechen las esquinas de los campos. Déjenlos así. Cuando se les caiga algo al suelo, no lo recojan. Esto servirá para alimentar a los necesitados, a los extranjeros, a los pobres. Recuerden que esto es parte de los 3 mandamientos, mas esto no termina aún ahí. Fíjense, aparte de los 3 mandamientos, de los 3 diezmos, los 3 impuestos que se les otorga, aparte de lo que leímos ahorita acerca de que no cosecharan las esquinas del campo, ni que levantaran lo que se les caía, aún hay otro más. Dice en Éxodo capítulo 23, versículo 10 y 11. Siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el 7º año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Permite que la gente pobre de tu pueblo coseche lo que crezca por sí mismo durante ese año. Deja el resto para que coman los animales salvajes. Haz lo mismo con tus viñedos y olivares. Y este es un mandato. Esto no es algo que si tú quieres. Aquí estamos hablando de un mandato. Mas ahora pueden ver que no era tan solo el 10%, sino que eran 3 diezmos, 3 impuestos para que la nación de Israel pudiera funcionar. Más sin contar lo que tenían que hacer con las cosechas al no cosechar las esquinas, no recoger lo caído, más el 7º año tenían que dejar reposar la tierra y lo que produjera por sí misma sería para los pobres extranjeros. Y eso era un mandato del Señor.
Como acabamos de leer, esto no era una ofrenda voluntaria, esto era que Dios estaba demandando. Dios estaba diciendo, tienen que hacer esto así, así y así. Ya no estamos hablando del 10%, ¿no? Lo que se predica hoy, que da el 10%. Aquí llevamos 10%. Estamos hablando casi como un 23.3%. Ahora, más de esto, habla otros mandatos, como ahorita les acaba de comentar, de que tenían que dejar las 4 esquinas sin cosechar, lo tirado, y aparte tenían que dejar reposar el 7º año de sus tierras para que posara. Y lo que creciera por sí sola, iba a servir para la gente, los extranjeros, los pobres y para los animales. Mas ahora veamos de nuevo la ofrenda voluntaria. Mas aquí ya no se trata de una cantidad exacta o de un porcentaje, sino más bien se trata ahora de la actitud del dador. Como pudimos ver con Abel, que dio de lo mejor de lo que tenía. La ofrenda voluntaria era diferente, o sea, nada tenía que ver con el diezmo. Eran impuestos, los diezmos eran impuestos para la nación. Lo que a Dios le agrada siempre era cuando alguien por iniciativa propia le daba lo mejor de todo. Y no como el pueblo de Israel, que presentaban animales. En Malaquías 1:8 dice que ellos empezaron a entregar a Dios los animales defectuosos, cojos, ciegos, y para el sacrificio. Y enfermos, y a Dios dice, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me dan de lo peor, no? Dios ama a aquel que da lo mejor que tiene y no de las sobras. Dios ama las primicias de tus bienes. Dice en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice, honra al Señor con tus riquezas, con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. El ofrendar voluntariamente para el pueblo de Israel era un gran principio, y era que ellos sí se bendecían literalmente de esas bendiciones, porque Dios se los prometía y Dios lo cumplía. Dice, entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas y se desbordarán de buen vino. Más para nosotros, ¿no? Dice, más para nosotros sus bendiciones, que lo que más nos agrada a nosotros, ¿verdad? Con los que son hijos de Dios, los que caminan de acuerdo a su voluntad de Dios, ¿no? Lo más importante para un hijo de Dios son las bendiciones espirituales. Es acercarnos más a Dios, conocerle mejor a Dios. Más, Él suplirá las necesidades de cada creyente, de cada aquel corazón que dé con un corazón dispuesto, voluntario, con agradecido, ¿no? Pero recuerden, Dios nos bendice no buscando ser bendecidos, no buscando que Dios nos dé, sino solamente para agradarle a Dios. Y eso lo pueden ver también, como siempre lo hemos leído en Mateo capítulo 6, versículo 33. Dios ama a aquel que da lo mejor que tiene y no las obras. Dios ama las primicias de tus bienes. Dice en Proverbios capítulo 11, del 24 al 25. Quienes son generosos reciben en abundancia. Quienes ni sus deudas pagan acaban en la miseria. El que es generoso progresa. El que siembra también cosecha. Mas hay muchos que se quedan con más de lo debido. Y eso dice Proverbios, ¿verdad? Que tarde o temprano quedarán en la miseria. Yo sé que hay muchos han demandado el diezmo porque creen en las iglesias de hoy que si no demandan el diezmo, no van a tener para pagar sus biles, podemos llamarles ¿cómo les llaman otra palabra? Las facturas, no van a poder pagar facturas, no van a poder seguir con la obra de Dios. Y por eso que ellos demandan el diezmo, piden el diezmo porque saben que pero el problema es esto, que ellos están dependiendo de este 10% de ingresos de las personas que van a sus iglesias. No están dependiendo del Señor, están dependiendo de lo que tú vayas a dar. Porque no están confiando en Dios, están confiando en lo que tú des, porque ellos tienen temor de que si la gente no diezma, no van a poder pagar facturas, no van a poder cubrir con los gastos, no van a poder suplir las necesidades de la iglesia y sobre todo con esparcir el evangelio. Mas veamos qué dice en Éxodo capítulo 25, versículo 2, del 1 al 2. Quiero que presten atención porque esto es tan importante. Quiero que entiendan aquellos que me ven a través de las redes sociales, ¿no? Quiero que Dios hace. Dice en Éxodo capítulo 25, del 1 al 2, en la versión TLA, dice, Dios le dijo a Moisés, habla con los israelitas y diles que me traigan una ofrenda, pero no los obligues a dar nada. Quiero que su ofrenda sea voluntaria y de todo corazón para el templo. Los diezmos eran para la nación.
Era para financiar la nación. Mas ahora Dios para el templo, Dios quiere que construyan un santuario. Dice, aquí Dios haya podido demandar, ¿verdad? Para el santuario. Yo quiero que me den otro 10%, porque necesito construir esto. Pero más Dios no demanda nada. Él no demanda una ofrenda obligatoria. Es más, Él no quiso. Él quería que lo hicieran de corazón, voluntariamente y no por obligación. Aquí Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que él quería construir un tabernáculo, más Dios quería que le dieran una ofrenda, pero no obligatoria, sino que su ofrenda fuera voluntaria, que naciera, dárselo a Dios. En pocas palabras, solo diles a los israelitas que den lo que quieran, lo que esté en su corazón. Aquí Dios no demanda nada, solamente haz lo que tu corazón te indique. Mas ahora veamos cuánto se colectó de las ofrendas voluntarias. Vámonos a Éxodo capítulo 35, versículo 4. Dios no demanda la ofrenda. Dios quiere que tú des de tu corazón. Dice en Éxodo capítulo 35, versículo 4 hacia el 7, hasta el 10, lo voy a leer rapidito para no perder tanto tiempo. O sea, para no tenemos mucho tiempo. Dice, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha demandado. Tomad entre vosotros ofrendas para Jehová. Todo generoso de corazón le traerá a Jehová oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de onice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Mas veamos también qué dice en Éxodo, voy a brincarme unos versículos más para adelante. Ahí mismo, en el versículo 21 al 26, dice, después de todos los que deseaban darle a Dios su ofrenda voluntaria, volvieron llevando todo lo necesario para la construcción del santuario y la confección de los trajes de los sacerdotes. Tanto hombres como mujeres llevaron como ofrenda especial toda clase de joyas, oro, telas, color de morada, azul, rojo, telas de lino fino, pieles de cabra y carnero y otras pieles finas. Otros llevaron plata, bronce, madera de acacia. Algunas mujeres llevaron finos, bordados y tejidos de pelo de cabra. Empezaron a llegar. Hermanos, ¿están entendiendo lo que le quiero decir todo eso? ¿Sí están entendiendo a lo que voy? Cuando los miembros de la iglesia creen en el ministerio, creen en lo que están haciendo en sus iglesias, creen que eso va a exaltar el nombre de Dios, lo que el pastor, lo que la iglesia está haciendo. Van a empezar a dar por agradecimiento, para que el evangelio se esparza, para ayudar, para que haya más cosas en la iglesia, para que no falte nada. Es lo que cuando uno cree en el ministerio, empiezas a dar. Porque sabes que todo esto va a exaltar el nombre de Dios y no tienes que confiar en los diezmos. Tienes que confiar en Dios y porque Él va a proveer en todas las necesidades. Porque Dios pondrá en el corazón de aquellos, ¿verdad?, en dar, en ser agradecidos. Dios está buscando corazones dispuestos, que tengan una actitud de un dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Un corazón agradecido por lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de ustedes. Mas ahora veamos si alcanzó para construir el tabernáculo. Vámonos a Éxodo capítulo 35, ahí mismo, pero del 5 al 7. Dice, cuando los artesanos vieron que la gente llevaba más ofrendas de lo necesarias, se lo comunicaron a Moisés. Entonces Moisés mandó a decir a todo en el campamento que ya no hicieran más trabajos ni llevaran más ofrendas para el santuario. Fue así como los israelitas dejaron de llevar ofrendas, pues no solo había suficiente material, sino que hasta sobraba. Ofrendas voluntarias, no impuestos, no diezmos. Era gente que decía, este tabernáculo va a exaltar el nombre de Dios. Creyeron en el tabernáculo que sería una bendición, que sería grato para Dios. Creyeron en que sería el nombre de Dios exaltado al construir el tabernáculo. Cuando los cristianos de tu iglesia creen en lo que estás haciendo, ellos van a dar. No te va a faltar nada en tu iglesia.
porque tú le estás creyendo a Dios. Si lo que estás haciendo es trabajo de Dios, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Dios te pondrá personas que den para que no falte nada en tu casa, en la iglesia. No hay que demandar. Dios ama al dador alegre. En pocas palabras, ya no hallaban qué hacer con tantas ofrendas que tuvieron que decirle a Moisés, que le dijeron al pueblo que ya no trajeran más ofrendas. Eso no pasa hoy en día, ¿no? Imagínense que la gente está llevando dinero. Va a decir, ya no den más dinero, no más ofrendas. Ya tengo el banco ladeado, no. Sigue llegando, ¿por qué? Porque ellos no tienen un corazón ¿verdad? Genuino, un corazón que ama a Dios. Si quieren recibir todo eso, que sea para que la gente necesitada, la gente pobre, la gente que necesita de ayuda de alguien, que puedan ser bendecidos por la iglesia. No solamente para la misma iglesia, la misma construcción, que sea para esparcir el evangelio, como también ser de bendición en tu comunidad, sino que el Señor ponga en tu corazón. ¿Están entendiendo la idea de lo que quiero decirles? No. El que cree en el ministerio pasa a dar, pasa a ofrendar por agradecimiento y no por obligación. Dios dará lo suficiente para aquel que le crea a Dios. El pueblo de Israel creyó que Dios debería tener un tabernáculo. El pueblo de Israel creyó que un tabernáculo honraría a Dios, por lo cual no se detuvieron en dar hasta rebosar. Esto no fue solamente una vez, como dijeron, esto más pasó una sola vez, no. Volvió a pasar. El tabernáculo no era muy llamativo, era de pieles. No era tan elegante como algo que venía, porque era una tienda de campaña. Mas David estaba pensando en preparar algo asombroso. Un templo maravilloso, un templo construido con lo más valioso. Era un templo maravilloso. Mas David estaba pensando en preparar todo para iniciar la construcción de un templo maravilloso para su Dios. Y aquí Dios tampoco le pide un templo. Mas David, por iniciativa propia, decide quererle construir. Mas sabemos todos que fue Salomón el que llevó a cabo esa construcción, pero el deseo era de David. Dios se agradó con el deseo de David. Dios bendijo a David por eso. Dice en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 9. Toda la gente estaba contenta de tanta generosidad porque había dado de todo corazón y voluntariamente al Señor. El rey David también estaba muy contento. Escuchen lo que les voy a decir, lo voy a volver a repetir. Toda la gente estaba contenta de tanta generosidad porque habían dado de todo corazón y voluntariamente al Señor. El rey David también estaba muy contento. Más adelante dice en el versículo 16 al 19 del mismo capítulo 29, el Señor Dios nuestro, hemos reunido todas estas riquezas para construirte un templo, para honrar tu nombre. Todo eso viene de ti y a ti te pertenece. Yo sé, Dios mío, que tú examinas el corazón de la gente y te agrada a las personas íntegra y correcta. Por eso te entrego todo esto con generosidad y de todo corazón. También he visto cómo esta gente aquí presente se siente dichosa de ofrecerte todo lo que tiene voluntariamente. ¿Se fijan? Lo que es, no es tener obligación. La obligación la tenemos con el gobierno. Los impuestos tenemos que pagarlos, queramos o no queramos. Pero para Dios demanda un corazón dadivoso, alegre, contento, que crea en el ministerio, que cree que lo que se está haciendo en su iglesia, el nombre de Dios va a ser exaltado, que cree que el evangelio que puede esparcirse por todas las naciones, ayudar a las comunidades, al pobre, a los huérfanos, a los necesitados. Qué bonito, ¿no? Que representar a Dios con esa actitud. No solamente es una iglesia que detiene todo el dinero, sino es una iglesia que rebosa para ser de bendición a los demás. Y no es para sacar el dinero con obligación,
chantajearlos. No. Qué triste una persona que tenga que dar con un corazón triste. Qué triste una persona que tenga que dar y decir, tengo que dar chale. Qué bonito es una persona que quiere dar porque cree en lo que está haciendo en su iglesia. Para ser de bendición para los demás, para que el mensaje pueda ser más esparcido, para poder ayudar a los necesitados y hacer todo aquello que exalte el nombre de Dios. ¿Recuerdan en Lucas 21, del 1 al 4? Dice, Jesús levantó la mirada y vio a los ricos poniendo sus ofrendas en la caja del dinero del templo. También vio a una viuda muy pobre que estaba dando 2 pequeñas monedas de cobre como ofrenda. Entonces Jesús dijo, en verdad les digo que esa pobre viuda dio más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, a pesar de su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir. No sé qué tan agradecida está esta mujer, pero podemos ver que estaba súper agradecida para con Dios. Dios hizo algo tan maravilloso que a ella no le importó dar todo. No estoy diciendo que dejó de comer, si tenía hijos los dejó sin comer, pero lo que tenía ella se lo dio a Dios. Entregó todo a Dios por algo que Dios había hecho en su vida. Mas los otros dicen que daban solamente porque, como limosnas, porque tenían suficiente. A ellos no les afectaba dar. Eran cosas que les sobraban de más. Aquí los dos los entregaron voluntariamente a pesar de los ricos. Y la mujer no fue una demanda. Ellos lo entregaron voluntariamente. Dice en Lucas capítulo 6, versículo 38. Dice Jesús, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 17. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un huérfano en necesidad, pero no le demuestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Porque no tiene a Dios, ¿no? Quiere decir que no tiene a Dios, no ama a Dios. Uno que ama a Dios hace todo para ser de bendición. El dar empieza con nuestra propia vida. Dios nos compró por un precio, con su sangre. Ahora le pertenecemos a Dios. Dice en Juan 3:16, como hemos dicho, ¿verdad? Que Dios dio a su Hijo para nosotros, para darnos vida a nosotros, ¿no? Eso lo pueden leer ustedes en San Juan capítulo 3:16. Dios también nos manda a que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En Romanos capítulo 12, versículo 1. Y en 1 Corintios capítulo 6, del 19 al 20. Jesús nos compró. Jesús nos llama a hacer sacrificios vivos y agradables para Dios. Dios siempre bendecirá la ofrenda, pero es necesario que las ofrendas voluntarias vayan acompañado con una mente y un corazón disponible, con una vida comprometida a servir a Dios para que Él los bendiga. 2 Corintios capítulo 8, versículo 3 al 5. Vámonos a Éxodo capítulo 8, por favor, rapidito. Vámonos a 2 Corintios 8. Sí, perdón, a 2 Corintios capítulo 8, perdón. Del 3 al 5. Dice así. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Yo quiero participar, le decían a Pablo. Esto no como lo habíamos esperado, esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, luego a nosotros por voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para que probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo ricos, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos.
Dios siempre bendecirá la ofrenda, pero es necesario que las ofrendas voluntarias vayan acompañadas, como les dije, de un corazón disponible, con una vida comprometida a servir a Dios. El dar prueba la sinceridad tuya como mía en el amor de Jesucristo. Segunda de Corintios, como ya se las había leído, dice en el versículo 8, pero esto no lo digo como una orden. Fíjense en esto no es como una orden, no se lo estoy demandando. Quiero que lo hagan por voluntad propia, como hijos de Dios, como hombres agradecidos. El dar desarrolla una actitud de gracia. No necesita ningún talento o habilidad especial para dar, solo gracia. Vamos a Proverbios capítulo 19, por favor, rapidito. Proverbios capítulo 19. 19:27. Dice así. El que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensa por su buena obra. Repito, el que se apiada del pobre, presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Dios no deja sin recompensa a aquel que da, pero aquel que da no lo hace tampoco, ¿verdad? Para que Dios le dé, sino lo hace porque es agradecido de parte de Dios, porque Dios le ha dado suficiente. Damos porque creemos que Dios está siendo exaltado a través del ministerio, ¿no? Es lo que hacemos, es lo que la iglesia debe entender, que no se demanda ofrendas, no se demanda el diezmo. El diezmo era un impuesto, como les dije, para el pueblo de Israel. Nosotros pagamos impuestos para nuestra nación. Pero aquí no se demanda ninguna ofrenda. Si ellos creen en lo que tú estás haciendo, si ellos creen en el ministerio que se está llevando, que lo está haciendo para exaltar el nombre de Dios, tenlo por seguro que Dios va a darte. Y no faltará nada en tu congregación. Voy a terminar con esta cita. El apóstol Pablo les dice a los de Corintio que deben de dar con alegría. Dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo del 7 al 15. Acuérdense de esto, el que da poco recibe poco, el que da mucho recibe mucho. Cada uno debe de darse según crea que deban hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario, aún les sobre. Así podrán hacer algo en favor de otros. Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayudan a los pobres, lo hacen con generosidad y en todos sale triunfante. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta. Así que también les dará a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Los hará ricos para que puedan dar mucho. Así serán más los que den gracias a Dios por el dinero que ustedes van a reunir y que nosotros podamos llevar. Porque la ayuda de ustedes no solo servirá para que los hermanos tengan lo que necesitan, sino que también hará que ellos den gracias a Dios. Esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso ellos alabarán y honrarán a Dios. También orarán por ustedes con mucho cariño porque Dios les ha mostrado su bondad. Gracias a Dios por lo que nos ha dado. Es tan valioso que no hay palabras para describirlo. Cuando tú das y los que reciben son bendecidos. ¿Y qué hacen ellos cuando son bendecidos? Dan gloria a Dios por lo que hicieron ustedes. Y Dios te va a bendecir. Dice la palabra que te puede bendecir con más, para que pueda hacer más de bendición. No para que te quedes. Claro que tienes que vivir, pero no para que te quedes. Tienes que ser de bendición. No se preocupen más. No exijan. Las ofrendas voluntarias llegarán a tu congregación si creen en lo que estás haciendo en tu iglesia. Confiemos en Dios. Creamos que Dios suplirá las necesidades de la iglesia como también de cada miembro. Recuerden que el que dice que cosecha poco, ¿qué pasa? Que cosecha poco.
No siembra. Te siembra poco, ¿qué pasa? Cosecha poco, ¿no? Vamos a dar con un corazón alegre. Y verán que sus ofrendas serán de bendición para los demás. Aquellas personas van a estar tan agradecidas por lo que Dios hizo a través de ustedes. Gracias a todos aquellos que nos vieron a través de las redes sociales. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto si Dios nos lo permite. Hasta pronto.